I hope you're having a good time. So what are we going to learn today? Today we are going to learn one of the most important topics in this level, all right? So I need you to be concentrated, you to be focused, because we are going to learn the simple past, all right? But before that, we are going to solve something, and it is related to the topics that we learned yesterday, all right? So the first one, before starting, I want to teach you something. Okay, no, it's here. We are going to do something about the topic that we learned yesterday. Vamos a hacer algo, a llenar esos 6 puntos de acuerdo al tema que vimos ayer. Well, we are going to do something. So according to the map that I'm going to show you, you're going to tell me if I have to write on or behind or across from, right? So for example, let me see. Look at, okay, look at the map, complete these sentences with the prepositions. Entonces, de acuerdo a la imagen que vamos a mostrar acá, ustedes me dicen cuál utilizamos acá. So, for example, the English school is on Catherine Street. El colegio de inglés está en la calle Catherine. Vemos dónde está acá. The English school. Okay. Now, this one. You're going to tell me. The hospital is, the hotel. El hospital, ¿qué está? Si está al lado, al frente, lo que sea, del hotel. Vamos a buscar acá. ¿Dónde está? Okay. Look at the hospital and look at the hotel. Entonces, ¿cuál creen que sería de estas que está acá? On the corner of, between, next to, behind, across. Vean acá la imagen. So, what do you think? ¿Cuál creen que sería ahí? The hotel is... The hospital. In this case, we would say behind. Vemos que está detrás. Opposite. Tell me. Opposite. Ok, pero entonces, como no nos aparece opposite, que se dice esa opposite, pero si nos aparece across from es el mismo, across from es el mismo opposite, que es al frente o cruzando. Pero vemos que también nos aparece behind, que es detrás. Y si nos damos cuenta, el hospital está detrás del hotel. So the hospital is behind the hotel. Now, the Mexican restaurant is British Street and 4th Avenue. El restaurante mexicano está de la calle Beatriz y la avenida 4. Entonces vamos a ver dónde está the Mexican restaurant. ¿Dónde está Mexican restaurant? Es en la esquina, pero se me olvidó cómo se decía esquina. A ver, pero espérame, ¿dónde está? No lo veo ahora. Ah, ok. Ahí. Mira acá. Listo. Entonces, Mexican restaurant. This is en la esquina. Tenemos on the corner of. Okay. So, on the corner of. So, the Mexican restaurant is on the corner of British Street. Recuerden que street es calle, avenue, avenida. Está en la esquina de la calle Beatriz y la avenida Cuarta, que si nos damos cuenta, vea, está en la esquina de the British Street and 4th Avenue. Now look at this one. The bank is on Barbara Street, 6th and 7th Avenue. So, el banco está en la calle Bárbara, y aquí nos dice algo, 6th and 7th Avenue. Nos quedan across from, next to, between. The bank. Vamos a ver, the bank. So where is the bank? ¿Dónde el banco? Okay, look at here. Y tenemos aquí 6th Avenue, Barbara Street. ¿Qué vendría siendo ahí? The bank is, el banco está sobre la calle Beatriz. Across from, ¿no? Cruzando por la avenida. Across from. Por esa, la 6ª y la 7ª, creo que fue que dijo, sí. Dice, el banco está y de la 6ª y la 7ª avenida, que vendría siendo esta la 6ª y la 7ª, bueno, ¿qué sería ahí? ¿Cuál otro que ven que sería? Vamos a sacarlo por descarte, sea acá. Now, for example, look at this one. The bookstore is the English school. Berwin. Which one? Tell me. So, tenemos acá the bookstore. ¿Qué era bookstore? Ah, ok, pero pues creo que el de banco está de Berwin. Entre. ¿Qué? Sí, creo que es between. Creo.
Ya la vemos a ver si esa queda en medio o quedan estas de acá. So look at this one. The bookstore is, recuerden que bookstore es librería, está, the English school, el colegio inglés, the bookstore. A ver, ¿dónde está? Bookstore. Bueno, eso está fácil, ¿no? Which one? Look at the English school and bookstore. ¿Cuál sería? Next to. Okay, so the bookstore is next to the English school. No sé si yo les había dicho algo que también es muy importante, que un pequeño paréntesis que quiero hacer acá. Normalmente el the se pronuncia como un the, que de hecho en el inglés propio como tal se debe pronunciar un the, que es casi tirando a, digamos, un perro, the dog, una casa, digo, la casa. Bueno, espérame, hago ese pequeño paréntesis porque es muy importante acá la pronunciación de estos dos. Okay, so for example, the dog, the car, el perro, el carro, la casa, the house. But what about this one, the apple? Why do I pronounce the apple, the eraser? What does it mean? The apple, the eraser. ¿Por qué pronuncio acá diferente a esta? Vean, the dog, the car, the house, the apple, the eraser. Porque cuando es con consonante, entonces diría como da. Y cuando es con ¿Vocal? vocal, entonces ya sería como i, con la i. Sí. Entonces, pronuncia este the, más o menos, cuando empieza la siguiente palabra con consonante. El perro, el gato, la camisa, los zapatos, bueno, the. Pero cuando empieza con vocal, pronunciamos the apple, the eraser. For example, in this case, we say, the bookstore is next to the English school. The, que empieza con vocal, English school. Now, the coffee shop is, la cafetería está, the coffee shop is, del parque, coffee shop. Ok, este sí vendría siendo el que me habían dicho en la anterior, que era cuál. Vean, the coffee shop, the park. Across from. Cuando está cruzando como tal la calle, es across from. So the coffee shop is across from the park. Entonces, ya nos quedaría, ¿cuál es el que nos queda? Sí, between, que había dicho, ¿quién había dicho? ¿Giovanni? Yes, sir. Okay, yeah. So it is between de la sexta. ¿Y dónde estará la séptima? Ah, ok, no había visto aquí a la derecha. Entonces, tenemos aquí la quinta, la sexta y aquí la séptima. Entonces, sí, claramente está entre la sexta y la séptima. ¿Qué más hay acá? Bueno, no, nothing more. Well, that's like the best, like the most common to say, you know, the directions when we want to give the directions if you are in the United States. But as I told you yesterday, the idea is that you try to memorize how you do it in Spanish or in Colombia, all right? Muy importante esta parte de las direcciones, como la dan ellos, pero también importante lo que vimos ayer, como decir, siga derecho, go straight ahead, turn right, turn left, 1 block, 2 blocks, all right? So that's what we are going to do. Now, I want you to be focused to the topic that we are going to learn in this moment. And this is the simple past. Vamos a ver el tema, como les dije, uno de los más importantes de este nivel. Okay, look at this part. Here we have a little table that you are going to take into account. So, what is the past? Here, the only thing that I have to do is put the ed to the verb. For example, yo trabajo, I work. Yo trabajé, I worked. Not I worked, I worked. Tú trabajaste, you worked. Nosotros trabajamos, we worked. All right? For the questions are really, really easy because the only thing that you got to do is write the did at the beginning. That's all. For example, ¿trabajaste ayer? Did you work yesterday? ¿Él trabajó ayer? Did he work yesterday? So, that's all. But give me a minute. Espérame que acá está un poco mejor explicado. Una tabla. Simple past structure. Una tablita. Esta está mucho mejor. This is much better. So, okay. But before that, antes de que se me olviden, siempre se me olvidan esas cositas. Look at this part.
let's suppose that you have the opportunity to travel to United States. Let's suppose that maybe one day, yeah, why not? So if you're going to go to a restaurant, if you're going to buy something, how do you buy something? ¿Cómo creen ustedes, muchachos, algo muy importante? Si ustedes tienen la oportunidad de viajar algún día a Estados Unidos, a Inglaterra, bueno, y ustedes quieren preguntar, quieren comprar algo, ¿cómo comprarían ustedes algo? ¿Cómo piden ustedes? Por ejemplo, me regala una hamburguesa, porque aquí en español tenemos muchas formas, ¿no? Me regala una hamburguesa, me puede dar una hamburguesa, podrías darme una hamburguesa, da una hamburguesa, por favor, hay muchísimas formas. ¿Cómo lo haríamos en inglés? ¿Cómo pedirían ustedes una hamburguesa en inglés? Eso podría ir con el can I? Can you? Con el cool. Cool. Podría. Listo, podría, can, pero ¿qué más? ¿Cómo sería esa frase? ¿Puedo o puedes darme una hamburguesa? Sería con el cool. Ahí va con el verbo to. Could you, ¿qué? Digamos, ¿podrías tú qué? Pero ahí se puede trabajar con el give me. Ok, precisamente a eso quería que llegáramos. Claro, uno dice, por Can ejemplo, you give me, ¿no? ajá, ya. Puedes dar. Digamos, si uno lo tradujera así, could you give me a burger? ¿Podrías darme una hamburguesa? O aquí podríamos también colocar el can you give me a burger? ¿Puedes darme una hamburguesa? ¿Podrías darme una hamburguesa? Aunque si ustedes dicen eso, les van a entender, ¿sí? Les van a entender y está bien. Es lo mismo que si ustedes dijeran, I would like a burger. Este would lo veremos también en este nivel. Este would convierte el verbo en iría. Digamos, me gustaría una hamburguesa, por favor, please. Bueno, todo eso, digamos, esas formas las entenderían, pero hay una forma que es gramaticalmente correcta. Precisamente, vamos a mostrar aquí rápidamente este video en el cual es un video de un americano y un inglés. Yo les había dicho que normalmente los americanos, no sé por qué se burlan de los ingleses. La universidad siempre, todos los semestres nos llevaban un americano y un inglés. Y los americanos eran revisajosos, o sea, se les daban mucho y siempre intentaban como hacer quedar mal al inglés, sabiendo que, a ver, los que inventaron el inglés fueron pues, los ingleses, ¿no? Pero pues sí, siempre tenían. Entonces, precisamente acá muestran eso, muestran la forma en cómo se pide, cómo se compra algo y también cómo se burlan ellos. A ver, esperen un segundo, give me a minute. Hey, can I take your order? Hi, can I just get a cheeseburger with extra chips? Si están viendo y escuchando el video, es que a veces el audio no se escucha. I mean fries. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Ok, Sí, great. señor. Ok, so. Bueno, el título del video es When Americans Show Their British Accent. Cuando los americanos muestran su acento británico. Hey, can I take your order? Hi, can I just get a cheeseburger with extra chips? I mean fries. Guys, chips. He's definitely British. And what drink, sir? A water, please. Okay, that'll be $9.95. Pay at the window. You're the British guy, right? Oh, God. What you got, chips and a hamburger with a bottle of water? Are you done? Dude, I'm kidding, man. I love Harry Potter. Cool. I've got a discount coupon. Let me see. Sir, this expired. It's valid until Wednesday. What day is it today, sir? It's Tuesday. It's Tuesday, isn't it? Bueno, el americano claramente es él. Si se dan cuenta, el acento, normalmente el acento de los británicos es muy, se podría decir como muy refinado. I want to talk like this. Y el de los americanos, el de ciertos lados, porque es que también siempre me preguntan, bueno, así como en Colombia hay diferentes acentos, está el paisa, el costeño. ¿En Estados Unidos pasa lo mismo? Sí. Los neoyorquinos hablan diferentes a los que viven en la parte del sur, de Seattle, todos esos lados, tienen un acento diferente. Por ejemplo, él es de New York, tiene un acento, los negritos, eso le pasa con los negritos, tiene un acento como si estuvieran rapeando. Ellos hablan todo el tiempo, ok, I want to talk like this in English, and I just want to do this, como si estuvieran rapeando. Pero entonces vean que acá muestran tres palabras, bueno, la primera, can I take your order? ¿Puedo tomar tu orden? Le dice él, hey, can I take your order? Hi, can I just get a cheeseburger? Es la forma correcta de preguntar algo, de si queremos comprar algo. Can I get? Este just, pues nada, sobra o lo podemos colocar. Puedo simplemente
Este get es obtener. Si cogemos el verbo get y lo traducimos, sería obtener. Pero esto quiere decir, podrías darme, bueno, una hamburguesa de queso. Can I get? Siempre que ustedes vayan a comprar algo, utilizamos ese can o también podemos utilizar el could. Nos pueden decir, can I get a cell phone? Digamos, pues, ¿me puedes dar un celular? O pueden utilizar el could. Could I get, I don't know, a salad, una ensalada o lo que sea? Entonces, esa es la forma que se debe pedir las cosas. Como les digo, claro, ustedes pueden, si en algún momento dicen eso, les van a entender, pero van a decir, no, ese no es de acá. La idea es pedirlo pues como ellos lo piden. Can I get o could I get? Y ya lo que quieran pedir. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy en cuenta. Entonces acá dice, can I just get a cheeseburger? A cheeseburger with extra chips. With extra chips. Él se ríe porque, bueno, para los americanos, papas fritas es French fries. French fries. Para los americanos es chips. Extra chips. I mean fries. I mean fries. O sea, quiero decir, este I mean, muy importante, ¿qué significa este I mean? I mean Sería como, Dime, Sharon. Bueno, el I mean significa yo quiero decir tal cosa, pero también traduce nuestro o sea. ¿Se dan cuenta que nosotros en español decimos mucho o sea? Uno está explicando alguna cosa y o sea, tal cosa, o sea, ese o sea, esta es la traducción para que se la graben. I mean. I mean quiere decir también yo quiero decir. ¿Sí? Y es nuestro o sea. Ustedes están diciendo tal cosa, o sea, bueno, ya saben que o sea es I mean. I mean fries, o sea, papas fritas, o yo quiero decir papas I fritas. mean fries. Guys, chips, chicos, chips, ya se está burlando pues de él. He's definitely British. Él definitivamente es británico. He's definitely British. And what drink, sir? What drink, sir? Bueno, ¿qué bebida, A señor? water, please. Okay, that'll be nice. Recuerden que los británicos las eres las pronuncian como una A, que ellos no dicen water. Los americanos dicen water al agua y los británicos dicen water, water. Profesor, los de Estados Unidos dicen teacher, los británicos dicen tisha. Hermana, sister, ellos dicen sister. ¿Sí? Bueno. 95, pay at the window. You're the British You're the British guy, right? Eres el chico americano, ¿cierto? guy, right? Oh. What you got? Chips and a hamburger. Es lo mismo, vea. Hamburger, hamburguesa, pero ellos la pronuncian como un hamburger, por eso él se burla ahí de ese acento. And a hamburger with a bottle of water. Esa es la frase que más se la montan a los británicos, que es esta de acá. ¿Qué significa esto? What does it mean in Spanish? Botella de una agua. botella de agua. Una botella de agua, que uno lo pronunciaría a bottle of water, pero los británicos la pronuncian como a bottle of water, por eso es que la exagera obviamente acá en el video. A bottle of water. Are you done? Are you done? ¿Acabaste? Dude, I'm kidding, man. Muy importante esta frase, I'm kidding, de las primeras que yo aprendí. I'm kidding. What is I'm kidding? I'm kidding, estoy bromeando. Muy importante. Cuando uno dice mentiras, es por joder, es por molestar. Entonces, esa frase, dude, I'm kidding. Este dude también muy importante. Ese dude es como parce. De hecho, ahorita hubo una serie en Netflix que era de Juan Piz González. Ya usted, Juan Piz González, el man siempre está utilizando ese huevón, y la traducción de ese huevón como tal era ese dude. Dude, I'm kidding, man. Ok. And I love Harry Potter. Cool. I've got a discount coupon. Ok. Tengo este cupón de descuento. Let me see. Déjame ver. Let me see. Sir, this expired. It's valid until. Está válido hasta el miércoles. Ellos el martes también lo pronuncian un poco exagerado. Por eso él quiere como que pronuncie martes. Wednesday. What day is it today? ¿Qué día es hoy? What day is today? What day is it today, sir? It's Tuesday.
Ellos, normalmente sería Tuesday, pero ellos lo dicen como un Tuesday, así exagerando. It's Tuesday, innit? Okay, that was a little parenthesis that I wanted to talk. Normalmente con estos videitos, la parte de vocabulario es muy importante y se aprende un inglés muy real. ¿Sí? De nada me sirve explicarles todas las estructuras como tal. Si ustedes en algún momento hablan con alguien y los británicos, bueno, todos, tanto los británicos como los americanos se comen muchas palabras, utilizan muchas palabras. Bueno, I'm kidding, muy importante. I'm kidding. Estoy bromeando. I'm kidding, right? Para que lo tengan en cuenta. Cuando van a pedir algo, can I get a lo que sea? O could I get a whatever, right? ¿Y qué otra vez hemos visto? I'm kidding. Well, we're going to learn of this. Okay, now we are going to focus in them. That was a little parenthesis that I wanted to do with you. But now we are going to focus in the simple past. Look at the simple past. I mean, the structure is really easy. It's a piece of cake for you. Well, when we are talking about regular verbs. So what does it say? It says that if you want to talk about the past, we have to use ed. Start is empezar. So yo empecé ayer. I started yesterday. Ella empezó. She started. Nosotros empezamos. We started. For the questions, ahorita vemos las negativas. For the questions, it's really, really easy. Because the only thing that you gotta write is did. ¿Empezaste ayer? Did you start yesterday? ¿Trabajaste ayer? Did you work yesterday? ¿Sharon jugó fútbol ayer? Did Sharon play soccer yesterday? That's all. No more. Now, for example, if you want to, how do you ask me? ¿Tomaste, no, ¿cocinaste ayer? How do you ask me that question? Did you cook yesterday? Very good. Did you cook yesterday? How do you ask me? Another verb. María vio televisión ayer. Did Maria watch TV yesterday? Yeah, watch TV yesterday. All right, very good. So it's really easy when we want to ask the questions because we have to use did. Yo alguna vez les dije que si ustedes aprendían el presente simple, que fue el que vimos en el segundo nivel, ese era el tiempo como más difícil, entre comillas, porque tenía muchas excepciones. No sé si se acuerdan que el presente simple llevaba las S de terceras personas, cuando terminaba en Y tocaba poner la I latina, bueno, había muchas cosas. Este pasado, en la estructura es súper fácil porque cuando vamos a preguntar, siempre vamos a colocar el did, siempre. Si hablamos de ella, de nosotros, de el que sea, va el did, va el sujeto y va el verbo normal. Okay, so did you cook yesterday? Yes, I cooked yesterday. Now, when we are talking about affirmative, we add the ed. Cuando queremos convertir un verbo a pasado, lo que hacemos es colocarle una ed. Si ustedes quieren decir yo trabajo, I work. Yo trabajé, I worked. Yo salté ayer. Bueno, yo salto, I jumped. Yo salté, I jumped. Yo juego, I play. Yo jugué, I played. Cuando hay unos verbos regulares a los cuales simplemente le pongo la ed para convertirlo en pasado y ya. Pero aquí cuando estamos hablando de preguntas y de negativas, el verbo anormal solo cambia cuando estemos afirmando. So, did you cook yesterday? Yes, I cooked yesterday. No, I didn't. Or I can say I did not or didn't cook yesterday. If you're real life, you know tie that the verb goes normal in the negative and the verb goes normal in the questions. That's all. Si se dan cuenta, el verbo va normal en preguntas y en negativas. Solo cambia cuando estemos afirmando. So now, did Maria watch TV yesterday? Yes, Maria or she watched TV yesterday. Negative. How do you say the negative? No, she didn't watch TV yesterday. Yeah, she didn't watch TV yesterday. Si se dan cuenta, solo cambia el verbo cuando estemos afirmando. Cuando estemos preguntando, el verbo va normal. ¿Listo? La estructura como tal del pasado es fácil. Do you have any question until the moment? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Okay. Okay, great. There are some regular verbs. This part is really easy.
But we are going to do another question. How do you ask me? ¿Tus papás viajaron la semana pasada? How do you ask me that question? ¿Tus papás viajaron la semana pasada? Did your parents Parents, travel travel, to Last okay. Last, week. ajá. Entonces, cuando queremos decir, les voy a dar estos aquí de tiempo. Bueno, tenemos yesterday, que recuerden que las yes en inglés no se pronuncian como un y, no es yesterday, no es you, sino se pronuncia como si fuera una i. Yesterday, you, no es how are you, es how are you, ¿ok? Para que la tengan en cuenta. Las que sí se pronuncian como y, no sé si ayer se los dije también, bueno, es la J, ¿no? Que por ejemplo, jarra, jar, jungla, jungle, ¿ok? Entonces, yesterday, la semana pasada, last week, el mes pasado, last month, el año pasado, last year. And what is last night? What is last night? anoche, Anoche, exacto. Entonces tenemos yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last, me falta aquí la N, last month, el mes pasado, last month, last year, el año pasado, last night, anoche. Ok. Entonces, esto lo vamos a estar utilizando ahí. So, let's do, did your parents travel? Lo mismo el verbo viajar. El verbo viajar no se dice travel o travel, sino que esta se pronuncia como si fuera una EO, casi tirando a O. Travel. So, did your parents travel last week? Affirmative. yes, ¿Mm? we Ok, podemos decir they o podemos decir my parents. En este caso vamos a utilizar traveled traveled last week. last week. Normalmente yo recuerdo que cuando estaba viendo este pasado, se me dificultaba mucho y a todos nos pasa la pronunciación del pasado. Ahorita haremos les daré unos verbos, la idea es que nos vayan, se vayan familiarizando con la pronunciación de los más comunes. Que esta ED no se pronuncia, no, perdón, la E no se pronuncia, no es worked, sino worked. No es played, sino played. Cocinar, yo cociné, no es cooked, es cooked. Watch, no es washed, sino washed. Travel, ahí van viendo cuáles son los regulares. Bueno, traveled. Saltar, jumped. Entonces, la E no se pronuncia en ciertos casos. Ya ahorita les digo, por ejemplo, se los digo una vez más bien. When the verb ends with T or D, we pronounce it. Cuando el verbo termina en T o en D y es regular, ahí sí pronunciamos la ED. ¿Listo? Entonces, aquí sí no es wants, sino wanted, needed. Yo quería, dime. Qué pena, no sé si es su internet o el mío, pero no veo la pantalla esta, o sea, está quieta la pantalla. Ya, ahora sí. Ok. Gracias. Ok, you're welcome. Entonces, listo. Normalmente estos verbos no se pronuncia la E, pero cuando el verbo termina en T o en D, ahí sí se pronuncia esa D. I wanted, yo quería. I needed, yo necesitaba. El verbo visitar, visit. Yo visité, I visited. Entonces, esos son los únicos momentos en los cuales esta E sí se pronuncia. Del resto, no se pronuncia la E. Worked, played, cooked, washed, traveled, jumped. Okay. So, did your parents travel last week? Yes, they traveled. Last week. Negative, no. They didn't or they did not. Si se dan cuenta, lo fácil de la estructura de esto es que se pregunta todas con did y se responden todas con didn't. Ah, espérenme que sí me parece que mi internet está un poco inestable. ¿Ahí me pueden escuchar bien? Sí, señor. Okay, great. So, they didn't travel last week. Ellos no viajaron la semana pasada. Esa es la estructura como tal. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de la estructura?
Okay. Now, I mean, this is the easy part. There is another part that is not, well, it's not difficult, but it's not really easy, right? So here we have some regular and irregular verbs. Hay unos verbos sí, traigo esta cosa. Ya, ahora sí. There are some regular and there are others irregular verbs. Hay unos verbos regulares y otros irregulares. ¿Qué han escuchado ustedes de los irregulares? Que por ejemplo, si terminan en Y, cambian a I, E, D. Bueno. Por ejemplo, study sería study. Bueno, pero en ese caso, muy bien que lo digas. En ese caso sigue siendo regular. Digamos, el verbo study, yo estudio, I study, yo estudié. Bien, bien por esa aclaración. Cogemos la Y, la cambiamos por una I latina y le pongo la ED. ¿Ok? El verbo llorar, cry, yo lloro, yo lloré, I cried. Cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, la cambiamos por una I latina, porque si se dan cuenta, el verbo jugar, play. Aquí ya no cojo la Y y la pongo una I latina, no. Cuando el verbo termina en Y y la anterior es una vocal, simplemente le agrego la ED. ¿Sí? El verbo comprar, buy, lo mismo, buy. Ah, perdón, porque eso solo va para los verbos regulares. Aquí ya es bought. Los verbos regulares son los que cambian totalmente. ¿Listo? Hay unos verbos que no se preocupen, estaremos viendo, porque normalmente la gente ve, bueno, digamos por ejemplo el verbo eat, yo como, yo comí. A ver quién se acuerda. No sé si alguna vez, bueno, no lo vimos, pero. Ate. Muy bien. Ate, lo mismo, el verbo drink, yo bebo, ya para decir yo bebí, ya no digo drink it o drink, sino ya cambia a drunk. Ya, entonces, ¿cómo identificar cuándo un verbo es regular y cuándo un verbo es irregular? Lastimosamente, no hay una fórmula. ¿Sí? No hay una fórmula de decir tal verbo cuando termine con no sé qué o empiece con no sé qué, regular o irregular. No. La única forma de saber los verbos, aprendiéndonos los verbos, es así, aprendiéndonos. Lastimosamente. Entonces, precisamente, quiero que veamos esta parte acá. So look at this part. Look at what we are going to do in this moment. In this page, there are a lot of regular verbs. A lot of regular verbs. En esta página, muchachos, quiero que se vayan grabando. Hay muchísimos verbos regulares. Muchísimos para que ustedes se los vayan aprendiendo. ¿Listo? Recuerden que los regulares son los que simplemente le agregamos la ED. Ustedes me van a ayudar acá de una vez para que vayan viendo este texto. So, what a great day. Qué gran día. This afternoon I invited, veas el verbo también, invited, cuando termina en T, sí se pronuncia la E. I invited some friends over after school. Yo invité a algunos amigos después del colegio. We stopped. Aquí hay unos verbos que hay unas excepciones en el cual, digamos, ese stop, no solo le aplicamos la P. ¿Listo? Son unas excepciones que también estaremos viendo. So, we stopped at the video arcade, but we negative. Didn't stay. Yeah, very good. Didn't stay. Vean, muy importante, permanecer. Stay también es regular. Didn't stay long. No permanecimos por mucho tiempo. We Played. Yeah, we played basketball and listened to music. Y escuchamos música. Mom, bueno, cooked some hamburger for dinner. After dinner, we watched. Si se dan cuenta, como que los verbos que más utilizamos nosotros son regulares. Algunos. Tenemos cook, listen, watch. Listo, para que se lo vayan grabando. Now, this morning, Kelly called. Esta mañana Kelly llamó. She Invited. Yeah, invited, very good. Esa es otra cosa, bueno. Los verbos que son regulares y terminan en E, ya para pasarlo a pasado no le agrego otra ED, sino simplemente le agrego una D. El verbo bailar, dance, termina en E, es regular. No le agrego otra ED, sino simplemente le pongo la D. So she invited me to her sister's birthday. Ella me invitó al cumpleaños de su hermana. I Needed. Very good. I needed, yo necesitaba a present. What is a present? Como regalo, como un regalo.
Si se dan cuenta, uno en español dice, te traje un regalo, pero hay gente que dice, te traje un presente. Suena raro, ¿no? Pero hay gente que sí. Tenemos el verbo, tenemos el sustantivo gift, que es regalo, gift, pero también present significa regalo. A present for a party. So Walk. I walked to the mall. Yo caminé hacia el centro comercial. The party started, bueno, ese es otro verbo que termina en T. Siempre que termine en D o en T, si se pronuncia la D. The party started at 7. And, ended, también termina en D, ended, at 10. Terminó a las 10. I danced, yo bailé, and talked, y charlé. Entonces, vean para que se vayan aprendiendo todos estos verbos. Si se dan cuenta, verbos muy comunes como necesitar, como charlar, bailar, cocinar, todos estos son regulares. Entonces, lo único que hacemos es colocarle la ed, ¿sí? Mañana precisamente veremos los, bueno, esto ya lo vimos acá, help, call, didn't talk. ¿Cómo pronuncian ayuda? How do you pronounce ayudar? Help me. Help. Hell. ¿Y cómo pronuncia infierno? Hell. Ok, ya. Recuerden que hell y hell. Vean que ese es otro pequeño tip de pronunciación. Yo siempre les he dicho que las eres son súper importantes en inglés, que no es lo mismo decir run a decir run, que no es lo mismo decir afternoon a decir afternoon. Las T's yo les he dicho que también son muy sonoras y que las exageremos, ¿no? Que no es lo mismo decir time a decir time. Las P's también. No es lo mismo decir people a decir people. Pero algo que también es muy importante es la L. Vean que no es lo mismo decir hell. Vean cómo suena de feo decir hell a decir hell. La lengua la mandamos un poquito atrás del paladar. Hell. Regálenme un segundito, muchachos.